50 años. Sí, fíjate, nada más que cosa. Bueno, pues empezamos, ¿verdad? Si quieres. Ya. ¿Empezamos? Bueno, pues, buenas tardes. El Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana les da la más cordial bienvenida a la mesa de discusión sobre el documental de Marisela Escobedo, Las tres muertes de Marisela Escobedo. Tengo el gusto de presentar a los y la participante de esta mesa, Lucha Castro, abogada de Marisela Escobedo y defensora de derechos humanos, el padre Javier Ávila Aguirre, defensor de derechos humanos, Gabino Gómez, quien es también defensor de derechos humanos, y por parte de la Universidad Iberoamericana tengo el gusto de presentar al doctor Gilberto Santarrita, quien es el coordinador de la licenciatura en Derecho, y al doctor José Luis Caballero, director del Departamento de Derecho. Le doy la palabra al doctor Caballero. Sí, muchas gracias. Ya les dije que iba a estar un ratito aquí con ustedes, pero yo no quería dejar pasar la oportunidad, pues, de agradecer que estén en la Ibero, desde luego Adriana, Gilberto, que son de casa, Gilberto, que es nuestro coordinador de la licenciatura, Adriana, que nos ayuda tanto, y Gilberto, que es un gran académico, especialista en Derecho Penal, una joya en el departamento, y agradecer pues, la presencia de tres ilustres personas, defensoras de derechos, como ya se dijo, de Luz Estela Castro, de Lucha, que es el Pato Ávila, Javier Ávila y Gabino Gómez, que nos acompañarán en este recorrido y que fueron parte fundamental, digamos, de uno de los casos emblemáticos que han marcado la huella de este país, no solamente del contexto de Chihuahua, en la defensa de las personas vulnerables y de la gente que más necesita, y que nos ofrece un retrato como este documental magnífico del estado de la justicia. Yo les quiero dar la bienvenida a estas casi 200 personas que están conectadas y muy especialmente a las alumnas y alumnos de la Universidad Iberoamericana, muy especialmente a quienes están estudiando en la Ibero, Derecho y otras licenciaturas, porque yo entiendo este evento como si pudiera frasearlo en alguna idea muy rápida, lo que decía nuestro anterior David Fernández, que hay que traer la realidad a la universidad. La universidad no está hecha solo para aprender cosas en un conjunto de saberes abstractos, y quienes hemos estudiado Derecho hemos también pasado por uno de los grandes vicios también de nuestra formación disciplinar, que es el formalismo y la idea de aprender conceptos y la idea de aprender lo que dice el código, y eso nos digamos, vuelve parcial, incompleta la formación. Y en la Ibero, esta apuesta por traer la realidad a la universidad implica también una apuesta decidida por la justicia. Y esto es parte de lo que en la Universidad Iberoamericana y en Derecho hemos querido rescatar. Y este documental nos habla de eso, nos habla de la realidad mexicana dolorosa y necesitada de reivindicar los derechos, y de cómo la injusticia, la corrupción, la impunidad ha campeado en un contexto donde nos hemos formado las abogadas y abogados, y con nuestro silencio a veces y con nuestra mirada hacia otro lado, pues hemos dejado que estas cosas pasen. Entonces aquí hay 3, 4, 5, bueno, incluye Adriana desde luego, personas comprometidas con los derechos humanos y que nos van a dar y nos van a prestar y nos van a honrar con su voz y sobre todo con su testimonio, que es lo más importante en estos tiempos y que nuestro país lo necesita. Me siento muy emocionado de verdad de que estén aquí, de verdad muy emocionado de que estén esta tarde con nosotros. Les agradezco y quédense en muy buenas manos. Gracias, Adriana. Muchas gracias, al doctor Caballero, por acompañarnos. Y bueno, empezamos la mesa de discusión. Le doy la palabra al doctor Gilberto Santarrita.
Muchas gracias Adriana por darme la palabra. Saludo con mucho cariño y con una enorme admiración a la labor a Lucha Castro, al padre Javier Ávila y a Gabino Gómez. Y bueno, yo no voy a robarles más de un minuto, minuto y medio, para que el público, las chicas, los chicos, todos las y los oyentes que al parecer nos escuchan en diversas partes de la República, lo cual nos da mucho gusto, pues disfruten y todos pues aprendamos de estos valiosísimos testimonios, ¿no? Yo ayer que estaba preparando algunas notas para mi brevísima intervención del día de hoy, pues recordaba lo que yo vivo un poco en los salones de clases, en las cátedras de Penal 1, Penal 2 o Procesal Penal, y el énfasis que muchos profesores desde la teoría pues hacemos sobre cuestiones tan abstractas como la vigencia de la norma y el mantenimiento del sistema de expectativas, ¿no? Conceptos como la teoría de los sistemas de Luhmann, las clausuras operativas y demás. Y lo veía desde un punto de vista mucho más práctico, gracias a lo que vimos en el documental. Y como decía el doctor Caballero, pues el enorme trecho que hay en nuestro México entre la teoría que se enseña o que se transmite y se acompaña con la práctica en la universidad y los casos de la vida real, ¿no? Es decir, sí hay como dos Méxicos, bueno, hay muchos Méxicos en realidad, en todos los sentidos, pero en el mundo jurídico penal, pues vemos lo que dicen las leyes, lo que dicen las teorías, lo que dice la jurisprudencia y la realidad en la vida, no solamente como en el caso de Marisela, sino en la vida de miles de mexicanos, ¿no? El testimonio que estamos a punto, o los testimonios que estamos a punto de recibir, pues nos hablan de una realidad, ¿no? Porque desafortunadamente el caso que vamos a revisar el día de hoy no es el único caso, ¿no? Es solamente una radiografía sobre la enorme problemática humanitaria por la que atraviesa nuestro país, ¿no? Entonces, eso lo quería subrayar. Y en un último punto, muy breve, subrayar que este movimiento de búsqueda de justicia, de dignidad, de verdad, es un movimiento mayoritariamente femenino, ¿no? Son las mujeres a lo largo de nuestro país quienes, como Marisela, ¿no? acompañaron estas causas tan justas y que son tan dolorosas, ¿no? Solamente pues para que lo tengamos en cuenta. Yo agradezco enormemente a Lucha, a Gabino, al padre Ávila, a Adriana y al doctor Caballero por estos brevísimos instantes y por participar en este panel que será de una riqueza enorme para todas y todos. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Gil, por tu intervención. Ahora tengo el gusto de darle la palabra a Lucha Castro. Gracias. Bueno, agradezco la invitación a mi paisano, al doctor José Luis Caballero, a la Universidad Iberoamericana, por supuesto, al productor del documental, Carlos Pérez Osorio, cuya obra despierta las conciencias adormecidas, recordando el legado de la señora Marisela Escobedo, y mi agradecimiento en especial a quienes hoy nos escuchan. Yo voy a compartir mi experiencia como abogada feminista, como acusadora coadyuvante del juicio de Rubí Marisol Fraile Escobedo y acompañante del activismo judicial de la defensora de derechos humanos, Marisela Escobedo. La historia de Marisela es la lucha de una madre mexicana, como muchas tantas en un país feminicida, en donde 10 mujeres, entre ellas niñas, son asesinadas cada día, y el 97% en la impunidad. La historia de Marisela es la historia de Yesenia Zamudio, la madre de María de Jesús, de Araceli Osorio, la madre de Leslie, de Irinea Buendía, la madre de Mariana, de Norma Ledesma, la madre de Paloma, de Olaya Dosal, la madre de Alejandra, y la de Lourdes Hernández, madre de Pamela, y de cientos más
que son símbolos de indignación, de la rabia y el miedo. Porque en este país no basta con tener la razón jurídica y plantarle cara a los tribunales. Hay que salir a la calle a protestar, como lo hizo Marisela y como lo hacen miles de madres, a evidenciar la indolencia del Estado. ¿Cómo me convertí yo en abogada de Marisela? Desde 1993 teníamos conocimiento de las desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, que fuimos alertadas por Esther Chávez Cano, una feminista que se dio a la tarea de documentar los casos. Entonces me convertí en abogada de algunas de las madres de ellas. Las defensoras de derechos humanos que les acompañamos hemos tomado las calles, las plazas públicas, a través de símbolos para visibilizar los feminicidios. Construimos una cruz de clavos que colocamos frente al Palacio de Gobierno, justo donde fue asesinada Marisela, y en el 2001 llevamos una réplica a Ciudad Juárez como Mujeres de Negro y recorrimos 360 kilómetros caminando por el desierto. Marisela colocó el nombre de Rubí en la cruz y escogió ese lugar para hacer el plantón permanente. Gabino Gómez y yo, el responsable de la unidad de personas desaparecidas y defensoras, estábamos en Ciudad Juárez porque fuimos a revisar expedientes y también a acompañar una protesta de madres con hijas desaparecidas. Era una reunión para revisar el cumplimiento de la sentencia del campo algodonero, cuando Marisela llegó a pedirme que fuera su abogada, porque un tribunal había absuelto al asesino de su hija. México es conocido en la región como el de mayor avance en el marco jurídico que tutela los derechos de las mujeres. Por firmas de tratados internacionales no paramos. Se han firmado los principales instrumentos jurídicos que las luchas de las mujeres a través de la historia hemos conseguido, como CEDAW, con Belén do Pará. Incluso tenemos esa ley general por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que es un ejemplo en América Latina, y la sentencia de campo algodonero de la Corte Interamericana, justo por hechos de Ciudad Juárez. Con lo anterior, lo que quiero enfatizar es que el componente formal, como nos dice Alda Facio, es decir, las normas formalmente promulgadas no son los problemas, son aceptables. El problema estriba en el componente estructural cultural, es decir, la interpretación que hacen los operadores del sistema de justicia. Y en esto me refiero desde los policías, los ministerios públicos, los peritos y los juzgadores. Y es justo esto lo que provocó la impunidad del caso. Vamos a ver por qué. Marisela denunció la desaparición de Rubí por 3 ocasiones ante la unidad de personas ausentes y extraviadas de Ciudad Juárez. Con diversos pretextos no le aceptaron la denuncia, la regañaron, incluso le enviaron a la escuela de padres para que aprendiera a cuidar a su hija. Pero esto, por supuesto, no es un caso aislado, ¿no? Eso es la situación que enfrentan las familias cuando van a denunciar casos de desaparición forzada o involuntaria. Y esto evidencia lo que nos dice la Corte Interamericana en el caso de Campo Algodonero, que las autoridades continúan discriminando y usando de estereotipos que limitan las investigaciones. Fíjense, el 27 de enero del 2009, finalmente la Fiscalía le acepta la denuncia, pero no activaron el protocolo ALBA, que involucra a la intervención de las autoridades federales, estatales y municipales. No hay evidencias entonces que hubiera habido pesquisas o acciones para localizar a la víctima. El trabajo del Ministerio Público fue muy, muy deficiente. Hubo 6 ministerios públicos en la carpeta de investigación, lo que limita el seguimiento de cualquier caso, además de la revictimización. Y pues cuando los testigos llegaron, pues no les aplicaban ni técnicas de entrevista para obtener más datos de información, no hubo red de vínculos, tampoco estrategias en las líneas de investigación. Entonces, la iniciativa procesal de Marisela fue la que impulsó las investigaciones. Y los operadores del sistema de justicia asumieron una responsabilidad no como un deber jurídico que tenían frente al ejercicio de un derecho, lo vieron como una simple gestión que tenía por un interés particular de Marisela, que por supuesto era quien llevaba a los testigos. Ante esas indolencias de las autoridades, pues se dedicó de tiempo completo a buscar a su hija, lo vimos en el documental, con un puñado de volantes y que contenía las pesquisas. Ahora les voy a relatar el tribunal que dictó la sentencia absolutoria, cuáles son los hechos que conoció por las testimoniales que llegaron. La del niño de 15 años, Ángel Gabriel Valles Maciel, quien se compadeció de la familia y contactó a Marisela. Pues el 30 de enero de 2009, fíjense, 6 meses antes de que se encontraran los restos de Rubí, ese niño le había dicho a la fiscalía que escuchó a Sergio Rafael decir la forma en que asesinó a Rubí, el lugar donde lo arrojó, es decir, en las marraneras. También
que había quemado su cuerpo y él no estaba solo, que había más vatos. Bueno, pues nunca llamaron a ninguno de los vatos a declarar. Ángel era un testigo protegido, ustedes lo pudieron ver en el documental, su testimonio se rindió incluso en una sala distinta a donde estaba Sergio Rafael, nada más se transmitía su voz y su imagen no, pero antes de que declarara lo llevaron a la sala de testigos donde estaba el padrastro de Sergio Rafael, que lo identificó. Y si ustedes también en el documental ven, es un testigo protegido y la jueza le pregunta el nombre. Ahí en el documental salió una vez, pero 3 veces le preguntó al niño el nombre. Pues por supuesto el 15 de marzo del 2011 un comando armado asesina a familiares de ese testigo protegido. El 30 de agosto del 2008, 2 días después de que desaparece Rubí, el padrastro de Sergio Rafael acudió personalmente a Seguridad Pública Municipal a denunciar porque cuando llegó a su casa había escuchado cuando le estaba narrando a la madre que había asesinado a Rubí y entonces él denunció porque no quería problemas. Los agentes de la policía, ¿qué fue lo que hicieron? Hicieron un parte informativo, hablaron con Sergio Rafael y dijeron, efectivamente, él corrobora la versión del padrastro. Fueron a la casa, la revisaron, no encontraron sangre, pero se lo llevaron detenido para ver si alguien presentaba alguna denuncia. Entonces Sergio Rafael fue detenido 36 horas, pero lo liberaron después de pagar una multa de 2,629 pesos con 50 centavos. Ni los policías municipales le preguntaron el nombre ni tampoco el juez de Barandilla, el nombre de la esposa, pero tampoco dieron parte al Ministerio Público. Marisela buscó a Heidi, que es la nieta, la hija de Rubí, la encontró en casa de la mamá de Sergio. Él huyó con la niña y entonces ella va y solicita en un juzgado familiar la custodia de su nieta. Se la conceden y el 16 de junio del 2009 detienen en Fresnillo a Sergio, pero déjenme decirle, lo hacen por la sustracción de menores, por esa denuncia que se había presentado, pero él no sabía el motivo de la detención. Y entonces, en el traslado, él le confiesa a la gente de la policía, yo acepto la responsabilidad de los Rubí, nada más, nadie más tuvo que ver con esto. Lo de los rastreos, pues ya a pesar de que hubo desde el 30 de enero del 2009, ya la Procuraduría sabía dónde estaban los restos de Rubí por el testimonio de Ángel. Sin embargo, se pasaron meses para hacer el primer rastreo, hicieron 3 con perros especializados, policía montada, también la familia hizo 2 y nunca encontraron nada hasta que fue el propio Sergio quien llevó a los ministeriales al lugar en donde estaba la osamenta, revueltas con huesos de marrano y posteriormente la prueba genética determinó que eran los restos de Rubí. Con todas estas pruebas que había, pues al defensor público le pareció muy lógico promover el juicio abreviado. Ustedes saben que el juicio abreviado es asumir la responsabilidad para obtener una penalidad menor. Marisela rechazó esto porque dijo que ella nunca iba a negociar con el asesino de su hija. Entonces, la participación de las personas como arqueólogas, antropólogas, médicas forenses, genetistas, todas le explicaron al tribunal las circunstancias en que encontraron los restos, en qué lugar, que pertenecían a Rubí y que además estaban quemados, o sea, idénticamente coincidente con todos los testimonios que había escuchado el tribunal. Pero atiendan esto, fíjense, el tribunal concedió el valor probatorio a todas las testimoniales. Dijo que eran creíbles, que no se apreciaba mendicidad, que eran muy coherentes, que no había ninguna contradicción. Sin embargo, no les dio ningún probatorio porque concluyó, y cito textualmente, ninguno de los testigos presenció el ataque a homicidio. Luego, en el considerando novena, el tribunal dice que no quedó demostrado, más allá de toda duda razonable, el homicidio de Rubí. Parece que el tribunal resolvió otro caso. Dice que había inexistencia del homicidio porque no pudo determinar la causa de la muerte. Entonces, ya, pues absuelve a Sergio Rafael, le ordena su inmediata libertad y bueno, y el documental ya nos muestra la reacción de Marisela, ¿no? Cuando escucha la lectura de la sentencia, toma una constitución y la estrella. Apelamos la sentencia ante el Tribunal de Casación y teníamos 2 opciones. Una, reponer el procedimiento con un nuevo juicio oral y la otra, solicitar una sentencia de reemplazo. Optamos por esta última porque no nos quedaba ninguna duda que utilizando la perspectiva de género había suficientes pruebas para obtener una sentencia condenatoria. La discrecionalidad judicial justificada en la autonomía para resolver con objetividad entre comillas, es el nombre que se le da
en la sociedad patriarcal a la subjetividad masculina, como bien lo señala Adrián Rich. Para realizar nosotros la estrategia, analizamos la valoración de las pruebas y qué razones llevaron a los jueces y a la jueza para dictar una sentencia absolutoria, y encontramos pues ante la justicia patriarcal porque dieron un valor diferenciado a las testimoniales de las mujeres que comparecieron a juicio. No fueron capaces de darse cuenta que estaban frente a un delito de género, frente a un caso más de feminicidio, de esos que han dado fama internacional a Ciudad Juárez. Las consideraciones de género, que en este caso fueron incorporadas como agravios por la coadyuvancia, les hubieran permitido advertir que estaban resolviendo un caso con graves antecedentes de violencia familiar en la ruta del feminicidio íntimo. Como acusadora coadyuvante va a hacer los alegatos haciendo un análisis desde la perspectiva de género, concatenado y aplicando las pruebas, pues ya saben, con los Posedao, Belén do Pará, incluso con la sentencia de Campo Algodonero y auxiliado por doctrina de connotadas feministas, etcétera. En el caso de Rubí nos encontramos con la dificultad para obtener una sentencia condenatoria porque de todo el cúmulo de pruebas que hubo, cuestionaron la veracidad del relato de las mujeres testigas. Por ejemplo, las testimoniales de Mónica, la cuñada de la víctima, quien relató que antes de tener a su hija Heidi, Rubí abortó por la golpiza que le propinó Sergio Rafael, así como de Ruth Denise y Diana Berenice, que eran amigas y vecinas de Rubí, las últimas que la vieron con vida y con quien se refugió antes de tomar la decisión para separarse. Por lo que no se realizó ninguna valoración integral de todas las circunstancias que concurrieron durante la vida de Rubí. Las declaraciones de Marisela, que además fueron muy, muy amplias, donde informó al tribunal que la niña tenía 16 años cuando desapareció, que desde los 14 años vivió una vida de violencia con el acusado, que estaba marcada por la celotipia, la sustracción del ámbito maternal que la protegía, el alojamiento de la familia, el control y el dominio sobre la menor con una historia inventada de infidelidad, pues para después poder justificar la ausencia de la menor y el asesinato. Entonces, toda esa información que proporcionó la madre no la tomaron en cuenta el entorno familiar y social ni el perfil del agresor, ¿sí? Para el juez, ese detallado relato, lo único, y así lo dice en la sentencia, lo único que pudo acreditar Marisela era que Rubí era su hija y que Rubí tenía una hija y que Sergio era pareja de Rubí. Hola, ¿lo escuchan? ¿Sí se escucha? No, parece que se congeló. No, parece ser que se congeló, sí. Lucha. Se fue. Creo que la sacó. Sí, yo creo que es el problema de internet. Ahorita lo veo. La recuperamos. Se fue la... ¿Sí? Aquí está. Sí, ya. Otra vez. Seguimos. Ajá. Pensaba que el problema que tienen los obstáculos para demostrar las pruebas en la violencia feminicida es muy fuerte, porque los delitos que sanciona la justicia penal están construidos sobre pilares o paradigmas en los cuales se supone que la víctima no tiene ninguna relación con el delincuente y que normalmente ocurrirá en el espacio público en donde pues habrá pruebas, ¿no? Pero esta violencia contra las mujeres muestra un tipo de criminalidad que cuestiona y contraviene la forma en que ha sido concebido el derecho penal. Los criterios sobre el concepto de evidencia o prueba técnica pues siguen siendo con muchos prejuicios a partir de la posición jerárquica y patriarcal que tienen las y los juzgadores. Fíjense, desestimó la importancia de la perspectiva de género y las herramientas que le proporciona la sentencia de Campo Algodonero para tener una sentencia adecuada. Esa perspectiva androcéntrica de la ley permitió al tribunal un estándar para negar
todo valor probatorio a las declaraciones de los policías, pues porque no querían decir que se estaba incriminando al acusado. Pero esa misma perspectiva fue una pesada losa para reconocer los testimonios de las mujeres. Sin duda, esta sentencia de este tribunal estuvo determinada por una matriz patriarcal, como nos diría Rita Sayán. ¿Cuál fue la resolución de la casación después de todos los agravios que presentamos? Primero dijo, la prueba indiciaria circunstancial. Es de explorado derecho que en materia penal las pruebas indiciarias deben valorarse en forma concatenada. Ya lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia. No se debe valorar las pruebas de manera aislada, sino de manera conjunta, pues para poder llegar a la verdad. Pero además, también es posible saber si hubo un homicidio, como en este caso, ¿no? Porque hay indicios razonables. Es evidente que Rubí no murió de muerte natural y que fue privada de la vida por una acción ajena a su voluntad. De otra manera, no se puede explicar la quema de su cuerpo posterior a su asesinato y el lugar clandestino donde fue depositado el cuerpo. La conclusión a la que arribó el Tribunal de Juicio Oral es además equivocada, dice el Tribunal de Casación, en razón de que niega valor probatorio a los testigos con el argumento de que ninguno de los testigos presenció el ataque homicidio. También conduce a reducir la comprobación de un delito y la responsabilidad del autor solo en aquellos casos en que existen testigos que hayan presenciado el hecho delictivo, lo que también carece de toda lógica, por supuesto. Los jueces del Tribunal Oral debieron haber valorado también la declaración que realizó Sergio Rafael durante el juicio. Pasaron desapercibidos, que él estaba asistido por 2 defensores públicos y antes de que se cerrara el debate hizo una significativa declaración. O sea, Marisela fue capaz de provocar la declaración. El Tribunal de Casación entonces invalidó la sentencia absolutoria y después reemplazó la sentencia por un fallo condenatorio y se cita a una nueva audiencia, que esta se desahoga en un tribunal de individualización de sentencias. Marisela hizo una brillante exposición ante el tribunal para acreditar el daño moral. Yo recuerdo que estaba Gabino Gómez y Alma Gómez y yo estábamos pues preparando la participación. Nos entregó un cuaderno que aún conservamos con la historia, por ahí lo iban a pasar, y tapizamos las paredes del cuarto del hotel donde trabajamos con una línea del tiempo de todos los acontecimientos. Ese material nos serviría para formular los alegatos finales en este tribunal. Entonces, llegado el día, Marisela hizo una muy sentida exposición de más de 1 hora, narrando toda la afectación que había sido para ella la desaparición y muerte de Rubí. En esa larga exposición me quedaron voy a compartirles algo que ella dijo. Lucho por seguir adelante. Sé que tengo otro hijo con capacidades diferentes que me necesita. Lo único que me ha detenido es saber que si yo me iba, nadie iba a detener a ese hombre e iba a seguir en la calle. Espero más adelante tener otros motivos de vida para seguir respirando, viviendo, para seguir cargando con todos esos remordimientos. ¿Quién me puede decir que no la quemó viva? ¿Quién me garantiza que ella estaba muerta cuando la incineró? Mi experiencia como enfermera me dice esas cosas y entran y salen de mi cerebro. Desde ese día tengo en mi nariz el olor a muerte, a putrefacto, al grado de que no puedo pasar donde haya un lugar que venden carne. No puedo cocinar en mi casa carne. El hallazgo de sus restos, una mínima parte de su cuerpo, entre desechos de puercos y basura. La experiencia es muy dura, difícil estar viendo cómo separaban huesos y huesos para ver cómo sacaban un omóplato. Por mis conocimientos de enfermería supe que era esa parte de su cuerpo. Yo a espaldas de mis hijos duré 6 días yendo a caminar sola en busca de los restos de mi hija, porque los antropólogos me decían que los perros se llevaban a la comida a sus casas. Viví días de terror, de miedo que debía superar andar sola en esos parajes. Lo que quedó de mi hija se lo comieron los perros y las ratas. Después de escucharla, cerré mi abultada carpeta producto de 5 días de insomnio preparando el juicio, devorándome jurisprudencia, tratados y sentencias internacionales, leyendo a Rita Segato, Alda Facio, y simplemente dije, yo no tengo nada más que agregar. Ustedes la han escuchado. Yo creo que la base fundamental para lograr el acceso a la justicia en los delitos de género, en mi experiencia, son 5 los componentes. Una coadyuvancia con perspectiva de género, socialización del derecho, el empoderamiento de la víctima, el activismo judicial como recurso estratégico ante los tribunales y la protesta social. Marisela cumplió con creces con esos requisitos. Por tal razón, la gran aportación de Marisela en el proceso legal
constituye un gran legado porque ella rompió con el mito del monopolio del Ministerio Público y ella se convirtió en una extraordinaria coadyuvante. Entonces el Tribunal de Casación condenó al feminicida a 50 años de prisión, una indemnización de 38,890 pesos y bueno, los gastos funerarios, pero nos negaron la reparación del daño moral a pesar de que la solicitamos. Bueno, Marisela me repetía constantemente, es que no me sirve nada un papel, una sentencia de 50 años y el asesino de Rubí sigue libre, no me voy a detener y nunca lo hice. Recuerdo que en agosto del 2010, en el Encuentro Nacional Feminista de Zacatecas, llegó Marisela con un periódico mural que plasmaba la historia, abordó a la gobernadora Amalia García y consiguió que nos recibiera el procurador, quien estaba acompañado de 2 comandantes. Uno de ellos fue señalado directamente con el dedo de Marisela y le dijo, tú proteges a los Zetas, la organización criminal que tiene a Sergio Rafael, entrégame. La verdad es que yo pensé que no saldríamos vivas de ese lugar. En otra ocasión interrumpí las vacaciones familiares en Tabasco porque me llegó para pedirme que la acompañara a ver si el presidente Calderón nos recibía. Nos plantamos en el hemiciclo a Juárez con una manta que reza cumplimiento de sentencia de Campo Algodonero. Y ahí estaba Luz Estrada y las chicas del Observatorio Nacional del Feminicidio. Marchamos hasta Los Pinos, por supuesto, donde los policías nos impidieron el paso. Marisela denunció las amenazas que sufría ella y su familia. Lo hizo ante el Tribunal Oral, ante la Secretaría de Gobernación Federal. Lo hizo ante los medios de comunicación y yo lo hice ante el fiscal general. Nunca la protegieron. Casi estoy cerrando para hablar de la presentación de 2 chivos expiatorios como autores materiales del asesinato de Marisela. El 15 de diciembre del 2011, la Fiscalía de Chihuahua presentó a Héctor Miguel Flores Morán, alias El Payaso, que pertenecía a una organización criminal, como el autor material y decían que tenían también la pistola. Pero el 8 de octubre del 2012, la Fiscalía detuvo a José Enrique Jiménez Zavala, alias El Wicked, también de un grupo criminal, también dijeron que era el autor material, también dijeron que tenía la pistola. El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, la organización que acompañamos el activismo y la representación legal de Marisela, pedimos rendición de cuentas y les dijimos, bueno, pues ¿cuál de los dos son los autores materiales? ¿Cuál de los dos del feminicidio? Además, Juan Manuel estaba cuestionando la verdad oficial y ya que él manifestó que el autor material era Andy Barraza, hermano de Sergio, ¿no? Y pues la prisión preventiva entonces estaba a punto de terminar porque el Wicked estaba ahí y ya tendrían que haberlo liberado. Entonces la fiscalía me pidió que la convenciera a la familia para que aceptara el juicio abreviado. Ellos se negaron y ante el escándalo que significaría dejar libre por falta de pruebas al asesino de Marisela, pues el gobierno de César Duarte lo asesinó. Después de que se entregó el escrito de oposición a que hubiera un juicio abreviado, la fiscalía informó que había sufrido un infarto. Entonces, la madre del Wicked exigió que le hicieran una autopsia y nosotros que nos mostraran los videos para corroborar la información. La fiscalía entonces cambió la versión y dijo, lo asesinó un reo. Finalmente, pues el juicio de Rubí representa un caso emblemático de los principales problemas que enfrentan las mujeres, no solamente en Ciudad Juárez, en todo el país, para garantizar el acceso a la justicia, el debido proceso y la no discriminación. Cientos de mujeres han desaparecido sin que nadie jamás vuelva a verla y miles han sido asesinadas cuyos crímenes continúan impunes, como el de Marisela, como el de Rubí. Ante la violación del debido proceso, el incumplimiento de actuar con la debida diligencia, el caso de Marisela Escobedo fue llevado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos el pasado junio del 2019 y el 2 de noviembre de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha notificado al Estado mexicano la denuncia que ha sido interpuesta. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Lucha, por tu participación. Continuamos con el padre Javier Ávila. Muchísimas gracias y mucho gusto poder saludar a tanta gente que hoy nos acompaña. En este momento que pues es muy doloroso abrir heridas que parecían ya cicatrizadas o simplemente tocarlas aunque ya no sangren. Pero es más doloroso guardar silencio y dejar de luchar por lo que el ser humano más ama, su derecho a la vida. Esta es la razón de nuestra presencia hoy con ustedes,
mantener viva la memoria de una de las peores injusticias cometidas por un sistema judicial criminal y nefasto. Expresiones como democracia, libertad, justicia, unidad se han manoseado y desfigurado para utilizarlas como instrumentos de dominación. Hemos pasado procesos muy pesados de lucha de la sociedad civil en contra del gobierno del Estado de aquel momento, simplemente para mantener viva la memoria de Marisela. Memoria que se siembra, se cultiva, se abona para que germine, crezca y dé los frutos que siempre demandaron, imaginaron, soñaron aquellos y aquellos que hoy conmemoramos. Clamor grande por la justicia y por el fin de la impunidad. En aquel tiempo se formó un tribunal de conciencia que va más allá de la política y es para sacudir conciencias, engendrar, promover y difundir valores entre la misma sociedad. Tribunal que juzga la violencia toda y entrega a Marisela la justicia que el Estado le negó. Marisela se encontró con todas las dificultades que pudo haberse encontrado, muchas más de las que pudo imaginar en la búsqueda de su hija. Después de ver el documental, la película, habrán descubierto ustedes la lamentable y muy deficiente formación de los tribunales en perspectiva de género, que fue lo que terminó perjudicando a las víctimas, a la víctima y a las ofendidas, otorgando una sentencia absolutoria y propiciando la impunidad. Suficientes pruebas que fueron desahogadas ante el tribunal. Pruebas testimoniales desestimadas por los juzgadores, valoradas sin rigor y que propiciaron impunidad. Muchas irregularidades en el seguimiento de los dos jueces y la jueza responsables de la deliberación del feminicida. Mentiras, simulaciones, promesas falsas, responsabilidades no cumplidas por las autoridades, desde el gobernador, César Duarte, de nefasta memoria, hasta el último empleado de fiscalía. Se dieron muchas apariencias de investigación, se mintió, se simuló para acallar a los medios y a la sociedad civil, con un gran descaro que las organizaciones civiles nunca creímos. Todos los informes que se daban en aquellos tiempos sobre las acciones del gobierno, aquello que se decía, hay constante comunicación y coordinación con el Ejército Mexicano, con la Procuraduría General de la República, la Interpol, la Policía Federal, las Fiscalías de Coahuila y Durango, la Procuraduría de Justicia de Zacatecas, etc. Lo único que demostraban y evidenciaban era la tremenda ineptitud y la complicidad de todas esas dependencias. Omisiones, inconsistencias graves, afirmaciones ridículas, vacíos, todo. Ineptitudes como una estrategia mediática para cerrar el caso que los ponía en evidencia. Con la instalación del Tribunal de Conciencia se alimenta la memoria histórica. No se permite que el olvido o la costumbre erosionen la indignación por los feminicidios. Los sistemas le apuestan al olvido. Nosotros le apostamos a la memoria. Porque bellamente lo dice Mario Benedetti, el olvido está lleno de memoria. Este caso, como le dice un exalumno del ITESO, el doctor Víctor Quintana, no puede cerrarse cuando la verdad y la justicia no han sido honradas. Cuidar el mundo que nos rodea es cuidarnos a nosotros mismos. Ese cuidado no interesa a los poderes económicos.
y las voces que se levantan son acalladas y descantadas. Sin embargo, no podemos llevar la lucha en soledad. Nos necesitamos porque nos sabemos limitados. Con frecuencia nos preguntamos hasta dónde llegarán nuestros personales umbrales del dolor. ¿Hasta dónde podremos cargar con el dolor, el personal y el del otro? En estos tiempos de tanta inseguridad, de tanta impunidad, de tantas amenazas, muchas veces nosotros, los que buscamos caminar juntos, los miembros de las organizaciones, nos hemos dado un abrazo y nos preguntamos, ¿quién será el próximo o la próxima en caer? Tal vez suene trágica la pregunta, pero para nosotros es una pregunta muy real. Sabernos acompañados y podernos acompañar ha sido clave en estas luchas. Debo reconocer que en aquel momento solo la voz de un pastor de nuestra iglesia se levantó para unirse a las muchas voces sobre el asesinato de Marisela. Fue el obispo Raúl Vera, compañero nuestro, profundamente comprometido por la justicia. Él escribía, ella solo pedía se hiciera justicia por el asesinato de su hija. Marisela, al igual y junto con miles de mujeres de nuestro país, recorren día a día e incansablemente las oficinas de las instituciones de justicia, suplicando que alguien les ayude y que no los dejaran solas. Estas mujeres siempre suplicaron la ayuda para encontrar a sus hijas, e hijos, a sus esposos, hermanos. Y solamente encuentran puertas cerradas a la justicia, oprobio, humillaciones e incluso la muerte, como el caso de Marisela. Estas mujeres, nos sigue diciendo el obispo Raúl Vera, valientes, acaban siendo una amenaza para los poderosos, porque su mensaje de esperanza significa justicia y liberación para quienes son víctimas y quienes crean y sostienen las estructuras de muerte y de dolor. Fue el 16 de enero de 2016, al mes del feminicidio, cuando planeamos hacer la memoria de Marisela, celebrando una Eucaristía en el lugar donde fue victimada. Invitamos a don Raúl Vera, porque ningún pastor cercano lo hubiera hecho. Tanto don Raúl Vera como un servidor, y el padre Camilo Daniel, otro sacerdote muy comprometido, muy digno, miembro de la iglesia de Chihuahua, empezamos a recibir llamadas de gobierno, empezamos a recibir llamadas de la curia, pidiéndonos que ojalá fuéramos prudentes. Nos pedían prudencia y que ojalá no hiciéramos nada irregular, como intentar celebrar una Eucaristía a la puerta del Palacio de Gobierno. Dialogamos, don Raúl, Camilo y un servidor. Y decidimos tener una celebración de nuestra fe en ese sitio. Pusimos una mesa en la puerta del palacio y ahí celebramos un momento nuestra fe con una lectura y una reflexión sobre lo que estábamos haciendo. Después iniciamos una marcha hacia el templo más cercano para celebrar la Eucaristía ahí, acompañados de muchísima gente. No cupieron dentro del templo. Debo reconocer que la presencia del arzobispo de Chihuahua estuvo ahí, al menos sirvió como único signo de solidaridad. Las ausencias voluntarias o involuntarias, no juzgo, de quienes se supone hemos optado por que el hombre y la mujer tengan vida y la tengan en abundancia, estas ausencias estuvieron muy presentes. Sin embargo,
Yo personalmente debo agradecer a quienes en el caminar difícil y doloroso de tantas compañeras y tantos compañeros me han permitido acompañarlas y acompañarlos en solidaridad, tal vez callada, pero segura. Afortunadamente, en estos tiempos hay profetas y pastores que inspiran para llevar el compromiso hasta el extremo. Hoy conocen a Gavino Gómez, no como sacerdote, pero sí como profeta y pastor, preocupado por los demás y las demás. Igual un día conocerán a Camilo Daniel, el sacerdote compañero en este y muchos casos que con orgullo tenemos en nuestro estado y salva la honra de nuestra iglesia. Termino con las palabras inspiradoras del Papa Francisco en su último escrito. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude, y en la que nos ayudemos unos y unas, a otros y otras, a mirar hacia adelante. Qué importante es soñar juntas y juntos. Solos y solas se corre el riesgo de tener espejismos en lo que ves y no hay. Los sueños se construyen siempre todos juntos y todas juntas. Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos e hijas de esta misma tierra que nos cobija a todos y a todas, cada quien con su propia voz, todos siendo hermanos y hermanas. Muchas gracias. Muchas gracias, padre, por tan lindas palabras. Continuamos con Gavino Gómez. Tu micrófono, Gavino. Sí, disculpen. Igualmente, pues muy buenas tardes y nuestro agradecimiento a la universidad, a Adriana, a Gilberto y a José Luis por la invitación a este espacio de reflexión. Hemos escuchado pues dos excelentes relatos, dos excelentes exposiciones de la licenciada Lucha Castro, que nos hace un recorrido pues, por todos los vericuetos legales que tuvieron que pasar y algunas posiciones. Yo quisiera decir, aunque ya mencionó la licenciada Castro, un contexto de que vivíamos en Chihuahua en las etapas anteriores al asesinato, al activismo de Maricela Escobedo, de un movimiento fuerte de organizaciones de mujeres en el estado de Chihuahua y particularmente en la ciudad, en la capital y en el estado, en las que se conforma una asociación conocida como las Mujeres de Negro, con una campaña de Ni Una Más, porque como ya se mencionó, efectivamente Chihuahua, particularmente Ciudad Juárez, se saltó a la fama a nivel internacional por lo que se le conoció como las muertes de Juárez, las muertas de Juárez, lo que todavía no conocíamos ni utilizábamos el concepto del feminicidio. Pero las denuncias que se hicieron fue a partir de la documentación de lo que sucedió en el campo algodonero en noviembre del 2001, donde aparecen 8 mujeres asesinadas en ese campo algodonero del estado de Chihuahua, de Ciudad Juárez. Perdón, es que se me está acabando la pila, aquí ya le conecté. A partir de todo el activismo que se desarrollaron por parte de las organizaciones de mujeres, es el 2001 cuando y para visibilizar el tema de las desapariciones y de los asesinatos, se hace una gran movilización, al estado aquí en el estado de Chihuahua. Yo le voy a pedir a Adriana si puede cambiar de fotografía
y que además solamente esté pasando por favor las fotografías, porque el texto mi intervención no lo haré exactamente de acuerdo a esta vez, que pretendo no repetir algunas cosas que ya fueron mencionadas. Gracias, Adriana. Aquí en estas fotografías vamos a ubicar la primera cruz que se puso en la plaza de Hidalgo, enfrente del Palacio de Gobierno, como un símbolo de los feminicidios. Esa primera cruz de clavos tiene, cada clavo representaba hasta ese momento las muertes que se llevaban registradas, los feminicidios que se tenían registrados en Chihuahua, en Juárez y en general en el estado. Esto nos confrontó enormemente con el gobierno, con este gobierno de César Duarte, que incluso y el anterior, que era el gobierno de Reyes Baeza. Y desde Patricio Martínez, el anterior gobernador, pues hubo una confrontación fuerte por las denuncias, porque ellos incluso pues negaban la existencia de la problemática, o también siempre estuvieron criminalizando a las muchachas que son un grupo de hombres armados con garrotes, con bat de béisbol, que intentaron enfrentar para quitar la cruz en un evento que organizaron las mujeres de negro. Crearon una organización ahí paralela de parte de los periodistas, que se llama Las Mujeres de Blanco, y lanzaron una campaña que las cruces a los templos. Eso motivó y llevó a una confrontación muy terrible. Esa primera cruz un día fue robada, no amaneció. Para quitarla se requería pues la presencia de maquinaria pesada, de una grúa, por su peso y porque estaba anclada al piso. Cuando quitan esa cruz, tomamos la determinación de poner otra mayor, y dijimos, vamos a volverla a poner, y se pone la que hoy está actualmente en este lugar, y que la ha convertido en un símbolo, pues, aquí en la plaza. En ese lugar fue donde se instaló Marisela el día, desde el mes de diciembre, para exigir justicia, y ahí permaneció hasta el día de su muerte. El día 17 de diciembre, un día después de la muerte de Marisela, pues hubo una gran concentración de personas de la sociedad que nos habíamos concentrado para hacerle un homenaje. No sé, Adriana, si le podemos cambiar de fotografía. Adelante de las fotografías. Esa fotografía que dice justicia para madre e hija corresponde al día 17 de diciembre. Quien está hablando es Alejandro, que lo vieron en el documental 10 años después, pero ahí fue al día siguiente del asesinato, que se había estado preparando un homenaje a Marisela Escobedo, ahí en la plaza, por una multitud de personas que de manera espontánea habían acudido, y de organizaciones. Desgraciadamente no se le pudo realizar el homenaje, toda vez que de ahí del puente de la funeraria, o sea, tuvieron que trasladar el cuerpo a Ciudad Juárez para su velación y para su sepultura, porque habían estado recibiendo amenazas. Vino Alejandro a tomar la palabra junto con su hermano Juan Manuel para agradecer, pues, a quienes estaban presentes ahí, y informar que no era posible por razones de seguridad. De ahí salen de la funeraria hasta Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez tuvieron que adelantar el funeral porque por la noche fue incendiado, fue quemado, fue destruido el negocio de Marisela, que era una carpintería, y fue asesinado un cuñado de ella que estaba en el local. Ante esa situación tuvieron que adelantar el funeral, y del panteón irse
a solicitar asilo político. Toda la familia se va al puente internacional a pedir asilo político por el riesgo que corrían, que no era simple especulación, sino realidades que estaban confrontando. Habían asesinado a Marisela, horas antes habían quemado el negocio, entonces salieron pues, con lo que traían puesto, cruzan el puente y ahí, bueno, pues viene la detención por parte del servicio migratorio de toda la familia, pues que detienen, los llevan a los lugares, los centros de detención de migratorios. Es importante señalar que en ese momento ellos llevaban a la niña Heidi, la hija de Rubí, que tenía 3 años. Ahí, como nadie de los que estaba cruzando tenía la custodia de la niña, entonces la recoge el Estado americano, los Estados Unidos, todas las autoridades, y la separan de la familia, se la llevan a un lugar propio donde atienden a personas en esta situación. Una niña que acababa de perder por segunda ocasión a su madre, que no la llevan con niñas y niños que no conocía, que no hablaban su idioma, separada totalmente del resto de la familia, y estas además sin saber en qué situación se encontraban. Esto sucede al siguiente día del asesinato. Aquí en la capital de Chihuahua, de manera espontánea, empieza la sociedad, una verdadera romería, poniendo velas en el lugar donde había sido asesinada. Siguiente fotografía, por favor. Ahí siguiente. Estas son las escenas de las veladoras que la gente venía de manera natural, gente desconocida, y ponían las veladoras partiendo del lugar donde había caído el cuerpo hasta rodearle al Palacio de Gobierno. Todo esto enojaba mucho a las autoridades, todo esto molestaba, y decían que no podía seguir esto, y nos llamaban, nos pedían que las retiráramos. En las noches las quitaban, nosotros las volvíamos a poner, y así durante cada jueves, porque fue precisamente un jueves, acudíamos a encender, a organizar, a cuidar las veladoras. Así permanecieron durante varias semanas hasta que finalmente pues el gobierno las termina por retirar todas, y ahí se fue bajando durante varias semanas permaneció. Yo quiero señalar, se cumplió el mes del asesinato, aunque no lo dijo el Pato Javier Ávila, yo sí quiero mencionarlo. El obispo de Chihuahua, Constancio Miranda, que se negó, los prohibió a que hicieran una misa en el lugar, le prohibió al obispo Vera, que estaba muy enojado porque no lo había consultado para venir, y le ordenó que no podría ser el obispo Constancio Miranda. Pues claro, ¿cómo no se iba a oponer si él es el obispo Miranda antes de estar él es chihuahuense, es chihuahuense, él estuvo de obispo en Atlacomulco, pero ahí sí muy raudo y veloz fue a casar a Peña Nieto con la gaviota. A él sí, tranquilamente, pero aquí no pudo autorizar una misa para Marisela. Yo quiero decir que, bueno, esto pues para nosotros nos ha dejado siempre marcado. Y así siguió las denuncias durante el mes de enero. Durante el mes de enero, en Ciudad Juárez, hubo un evento en contra de la violencia, porque estaba en su apogeo la violencia en Chihuahua. Siguiente fotografía, por favor. Estaba la violencia. Siguiente. En ese evento que fue anterior, por favor, la de justicia. Esa fotografía corresponde a un evento que hubo en el mes de enero en Ciudad Juárez, porque Ciudad Juárez, recordemos, era el epicentro de la violencia en el país, era la ciudad más peligrosa. Entonces hubo una convocatoria para realizar una concentración con distintas concentraciones que hay dentro de quienes luchamos por los derechos humanos, para que bajara la violencia y llamara a la paz.
en ese evento, una de las actividades fue la realización de una acción en el mera línea divisoria entre Estados Unidos y México, con personas de mexicanas y con personas residentes en Estados Unidos. Desde ese lugar se lanzó una campaña para llamar que Heidi, la niña que la habían separado, la niña que había quedado huérfana en 2 ocasiones, fuera regresada con la familia. Finalmente, esta campaña internacional de denuncia y de exigencia, la niña fue regresada en el mes de febrero para que se integrara con la familia. Siguiente. ¿Quieres adelantarle? ¿Perdón? Sí, Lucha, que le mueva a la foto. A la foto. Sí. El 8 de marzo. El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, esa placa que aprecian ahí fue la primer placa que se puso en el lugar donde cayó Marisela. Ese día, el 8 de marzo, la atornillamos, pues inmediatamente la retiraron. No amaneció con el argumento de que estábamos dañando el patrimonio cultural de Chihuahua, porque habíamos atornillado una placa arriba de unos mosaicos en la banqueta enfrente del Palacio de Gobierno. Qué risible, qué absurdo explicación de que estábamos dañando el patrimonio histórico. Tomamos la determinación de seguir poniendo esa placa. La poníamos cada jueves o cada día 16. Evidentemente, como sabíamos que nos la iban a retirar, las siguientes placas las estuvimos poniendo, eran de vinil, simplemente cada día, cada jueves, diversas organizaciones nos organizamos, e íbamos y la poníamos junto con flores y veladoras, pues más tardábamos en retirarnos cuando ya ellos salían a quitarla. Recuerdo un escrito de Camilo Daniel, donde entre otras cosas decía: rápidos para quitar una placa y lentos para defender una vida. Eso lo escribió el padre Camilo Daniel, refiriéndose a lo que estaba sucediendo con esa placa. Nosotros dijimos: aquí vamos a estar, el gobierno se va a ir y nosotros vamos a permanecer, nosotros vamos a seguir aquí y cada jueves vendremos y un día este gobierno se tendrá que ir y entonces afortunadamente no tuvimos que esperar que el gobierno terminara. Se vienen los movimientos convocados fundamentalmente por Javier Sicilia. Siguientes, por favor. Se viene el movimiento, la caminata, la marcha que convoca Javier Sicilia del 5 al 8 de mayo de Cuernavaca a la Ciudad de México. Esas fotografías corresponden a esa caminata, donde que fue la Marcha Nacional por la Justicia y en contra de la impunidad. Ahí participamos, fuimos una delegación de Chihuahua en representación de víctimas, principalmente de personas desaparecidas. Ahí cargamos y portamos ese estandarte con esa emblemática fotografía de Marisela. Ahí estuvimos marchando. Cuando se llega al Zócalo capitalino, ahí se anuncia la caravana para Ciudad Juárez, la caravana ciudadana por la paz con justicia y dignidad. Esta caravana se sale y llega pues hasta Ciudad Juárez, pero en su paso, siguiente fotografía por favor, en su paso por Chihuahua, también igualmente ahí acompañamos, marchamos durante todo el recorrido, portando ese mismo estandarte. Ahí le solicitamos a Javier Sicilia, que era una figura emblemática y convocante pues en esta gran caravana, para que él colocara la placa. Ahí está, efectivamente, el día 9 de junio, en la ciudad de Chihuahua, se instala ahí en ese evento que hubo de recibimiento a la caravana, se instala esa placa que ustedes pueden ver ahí, y esa placa permanece hasta la actualidad. Siguiente, por favor. Previo a la instalación de la placa, el gobierno del estado
había amenazado de que si se ponía, nuevamente sería retirada. Pero Javier Sicilia, en su intervención pública ahí en la plaza, dijo: les recuerdo que esta plaza es del pueblo, el palacio, las calles. Si la quita, será un criminal. Si lo hace, lo demandaremos. Ese fue un mensaje que le mandó al gobernador de Chihuahua, y finalmente allí se quedó la placa, que ha sido un punto de encuentro y de visita, de homenaje, de reconocimiento a la memoria. Este lugar, finalmente la caravana termina por llegar a Ciudad Juárez. Siguiente, por favor. Termina por llegar a Ciudad Juárez y hubo una reunión y entrar al Paso, Texas. En el Paso, Texas se encontraba la familia, que unos todavía detenidos y otros ya en libertad, pero en proceso. Ahí la fotografía que se ve a la izquierda es una fotografía tomada enfrente del FBI, las oficinas del FBI en El Paso, Texas. La siguiente es: le estoy haciendo entrega de esa estandarte que aporté durante toda la caravana a Juan Manuel, el hijo de Marisela, quien fue uno de los familiares que más acompañó a Marisela y que ya se encontraba en proceso de asilo político en Estados Unidos. Siguiente, por favor. Pues el lugar donde está la placa se ha mantenido, se ha seguido recordando. Cada año vamos a recordar, cada año, cada aniversario, diciendo los años, los días de que no ha habido justicia ni para Rubí ni para Marisela. O sea, estas fotografías corresponden a diferentes eventos. Siguiente, por favor. Siguiente. Igualmente, en El Paso, Texas, la organización que les dio cobijo han estado realizando eventos en frente del Consulado de México, junto con familiares del caso de los Alvarado, que también se fueron, 3 casos de 3 familiares desaparecidos por el ejército, y que hay una sentencia de la Corte Interamericana que actualmente y que no la han cumplido por parte del Estado mexicano, porque el ejército se niega a ir a un evento para pedir perdón, para un evento de reconocimiento del delito cometido, y dice el ejército que ellos no van a ir, que no van a acatar la sentencia de la Corte. También está la familia de los Reyes Salazar, esta familia que fue diezmada, que fueron asesinados 5 de sus miembros por denunciar la militarización en Chihuahua. Las 3 familias, junto con otros exiliados, han estado también realizando diversos eventos en El Paso, Texas. Y finalmente, pues decir que los monumentos del lugar donde se encuentra, por favor, la siguiente, donde se encuentra, siguiente, se ha sido un lugar un lugar donde cualquier persona, organización, comisionados, siempre están y van a llevar flores al lugar donde se encuentra la placa de Marisela. Y cruzando la calle, siguiente, por favor, cruzando la calle se encuentran la Cruz de Clavos y muchas otras cruces que se han ido agregando y que le hemos estado denominando el lugar de los símbolos de la impunidad. En este lugar se ha convertido, a decir incluso de guía de turistas, el lugar más visitado en Chihuahua por parte de las personas que vienen a recorrer la ciudad de Chihuahua. Yo quiero con esto terminar, y ojalá sirva, que la muerte de Marisela efectivamente sirva para no olvidar. Quiero mencionar que en Chihuahua hay muchas Mariselas. Quiero recordar a 3 de ellas, a Guadalupe Fierro, a Marta Loya, Artemisa Ibarra, 3 mujeres que están desaparecidas desde el 2010 por buscar justicia por sus hijos. A Guadalupe Fierro le asesinaron un hijo
e hizo mucho activismo ella personalmente en la búsqueda de justicia. A Artemisa Ibarra le desaparecieron a un hermano y a un sobrino y la desaparecieron por andar buscando justicia. Y finalmente a Marta Loya le habían desaparecido a 2 de sus hijos y también fue desaparecida por exigir justicia. Necesitamos que esto que ha sucedido en Chihuahua no vuelva a suceder. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabino. Bueno, pasamos ahora sí a la sección de preguntas y respuestas. Vamos a dar unos 20 minutos para preguntas y respuestas. Le doy la palabra al doctor Gilberto Santarrita. Gracias, Adriana. Gracias nuevamente, Lucha. Gracias, Padre Ávila. Gracias, Gabino. Sin duda alguna, pues los testimonios, los estremecedores testimonios, pues retratan pues la durísima y contundente realidad en la que nos encontramos y evidentemente que abre una amplia e interesante ventana para la reflexión. Así que, por favor, para quienes nos están escuchando, sus preguntas, mándenlas en la sección de preguntas y respuestas que les aparecen en la parte de abajo de Zoom. Pregunta a alguien cómo va el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Alguien quisiera contestar? Tu micrófono, Lucha. Bueno, pues... Adelante, Lucha. Y como les decía, apenas se presentó y el pasado, hoy, en este mes, el 2 de noviembre, ya se le notificó al Estado mexicano, tiene 3 meses y pues está todavía, creo que hoy hay una noticia en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que iba a atender el caso, que las investigaciones se iban a atender y eso es lo que tenemos ahorita. O sea, ya tenemos pues la notificación para el Estado mexicano, que es cuando inicia el proceso y pues bueno, hay un largo camino todavía. Claro que sí, muchas gracias, ¿no? Estos procesos institucionales, pues evidentemente toman un tiempo considerable, ¿no? Un segundo. Tenemos otra pregunta por aquí. Hay una pregunta de Ruth Fierro que dice: los amo, me encanta, quisiera que dijeran un mensaje para las y los jóvenes de por qué vale la pena dedicarse a los derechos humanos. Padre Ávila. Bueno, vale la pena dedicarse a los derechos humanos porque vale la pena por cuidar y defender la vida. Creo que si no estuviéramos nosotros aquí para cuidarnos, y más que nunca ahora en estos tiempos nos damos cuenta, como lo decía en mis últimas palabras, aludiendo a las palabras de Francisco, tenemos que caminar en comunidad, no podemos solos ni solas. Y aquello que más debemos proteger es a la persona humana, al hombre y a la mujer. Si hemos hecho eso en nuestra vida, valió la pena vivir. Muchas gracias por la pregunta y sobre todo, más que la pregunta, yo les invito al compromiso. Ojalá de veras nos comprometamos con la vida, a defender la vida. Muchas gracias, muchas gracias. Hay una pregunta para Lucha. ¿Qué consejo nos da a las abogadas jóvenes que buscamos incursionar en los temas de justicia y género? Lucha, por favor. Bueno, primero los que yo les decía, como creo que la clave también tiene que ver con el tipo de relación que tengan con las víctimas que llegan ahí. ¿En qué sentido me refiero? Generalmente en la escuela tenemos como una situación de mucha soberbia, ¿no? Yo soy la abogada, entonces vemos a las víctimas de una manera inferior y queremos así como a un médico darle la receta. Y no, a las víctimas hay que acompañarlas, a las víctimas hay que escucharlas, hay que entender que están en un proceso, que no tienen tatuado el victimaje, sino que están en un proceso
de transición, y el acompañamiento tiene que hacerse desde una cuestión no jerárquica, sino horizontal. Escuchar y escuchar y escuchar las veces que sea, qué es lo que ellas quieren, ¿no? Nosotros no tenemos por qué ser la voz de las víctimas, tenemos que darles voz, como lo hizo Marisela en el CEDEM, en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Es muy importante la socialización del derecho. Es decir, el derecho no como una cuestión de conocimiento de quien tiene el poder, sino que son ellas las que deciden qué es lo que tienen que hacer con eso. Creo que la socialización es importante, el activismo, porque en este país, pues desafortunadamente hay que salir a las calles, y qué fue lo que, como lo hizo Marisela, como lo hacen muchas madres. Ahora, con Marisela era muy distinto, porque más bien Marisela nos traía en friega a nosotros, ¿no? Así que generalmente uno tiene que decirle a las víctimas, convencerlas. No, aquí era, de pronto estábamos en la oficina y nos llegaba una llamada, ¿sabes qué? Ahí viene ya Marisela en la carretera, y había que salir corriendo, ¿no? O cuando el 8 de diciembre en la universidad, lo que relata el documental, igualmente me va a recibir el procurador, venga, etcétera. Ella, entonces, es el empoderamiento de las víctimas, pero sobre todo lo que les diría es, claro, los conocimientos son importantes, la perspectiva de género, todo eso ya lo sabemos, pero ¿cómo es mi posición? ¿Cómo acompaño? ¿Sí? ¿Cómo acompaño a una víctima? ¿Qué pienso de eso? ¿En qué situación? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a respetar su dignidad? ¿Cómo voy a estar dispuesta a escucharla una y otra vez y decir lo que ella necesita, no lo que yo quiero? Entonces es borrar un poquito como el ego, ¿no? Que tenemos todos, y la soberbia cuando somos las que tenemos el conocimiento. Muchas gracias, Lucha. Preguntan también, ¿cómo podemos nosotros apoyar como sociedad civil? No sé, Gabino, si te gustaría dar respuesta a esta pregunta. Hace rato, en otra entrevista en un medio, les hacía la reflexión siguiente. Es sorprendente cómo, si no mantenemos la memoria de casos emblemáticos, de casos como el de Marisela, se nos olvida. Muchas personas, por los comentarios en distintas redes, después de ver el documental, pues nos damos cuenta que ya no recordaban o no, ni siquiera sabían, pues, de lo que había sucedido con el caso de Marisela. E indudablemente que nuestra acción, nuestra tarea es, pues, recuperar y no olvidar lo que ha estado sucediendo, porque, bueno, se vuelven a cometer los mismos fallos, las procuraciones de justicia siguen fallando, ¿sí? Y no nos queda otro camino más que seguir impulsando y obligando para que se aplique realmente la justicia en cualquier caso, más ahorita que les decía, que les comentaba lo que fue la caravana del Consuelo. Pues esto motivó a salir a muchísimas víctimas y a visibilizar uno de los graves problemas que estaban invisibles, que es el tema de las desapariciones. Se animaron a salir, a dar la cara, a denunciar, a exigir a víctimas que por temor, por impunidad, por muchas razones no se habían atrevido, pero además que se sientan las semillas para cambio de políticas públicas, se crea la Ley General de Víctimas a partir de esta movilización. Y es la forma, no nos queda más camino que, si queremos entender y resolver y avanzar, es unir esfuerzos, es denunciar, no quedarnos callados. Por supuesto, Gabino, muchas gracias. Preguntan también, ¿cuál creen que sea el papel de nosotros, las y los estudiantes, en casos como estos, independientemente de dedicarse o no a los derechos humanos? ¿Cuál es el papel de los chicos y las chicas en estos casos? No sé, Lucha, ¿cómo lo veas tú? Bueno, mira, yo pienso que todas y todos tenemos un defensor de derechos humanos dentro. O sea, no se necesita ninguna organización para hacerlo. Quien tiene capacidad de indignarse es una persona defensora de derechos humanos, ¿sí? Y desde su espacio lo puede hacer. Los jóvenes son muy creativos con las redes sociales y todo. Y fíjense que ahorita que preguntó Ruth Fierro, ¿sí? ¿Qué les diríamos a los jóvenes? Yo les digo,
pues de los que estuvimos desde el 68, los abuelos y las abuelas luchando en este país, yo al menos sentía una gran nostalgia y tristeza porque decía, bueno, algo no hicimos bien, ¿dónde están los jóvenes? ¿Por qué no se levantan? Pero me da mucho gusto haberme equivocado porque pues ahí está el Yo Soy 132, ¿te acuerdas? ¿Sí? Que surgió y bueno, ahorita todas las plazas llenas con un violador en tu camino, o sea, creo que algo hicimos que se logró esa conciencia. Entonces, ahí está, simplemente con creatividad. Nosotros fuimos muy creativos. Cuando estábamos ahí nadie nos volteaba a ver. O sea, realmente ustedes no supieron que en una ocasión recorrimos casi la mitad de la República Mexicana con el éxodo por la vida de las mujeres, que también para ir hablando en las plazas públicas llegábamos con nuestras túnicas negras y íbamos hablando y diciéndole a la gente lo que es el feminicidio. O sea, las madres y las organizaciones han sido muy pedagógicas en explicar, ¿sí?, los monumentos, esa forma en que pusimos las placas, es la manera en que el pueblo está realmente haciendo conciencia de lo que sucede, y pues los jóvenes no se digan, ¿no? Son maravillosamente creativos, y creo que ellos el compromiso puede ser esa denuncia, ¿no?, que se puede hacer. No sé si alguien más quiera complementar. Gracias. Sí, bueno. Tenemos una pregunta muy recurrente, Lucha, Padre Ávila, Gavino. ¿Qué pasó con los jueces? ¿Qué pasó con los funcionarios que pues emitieron primero esta sentencia pues absolutoria y luego ya la sentencia en el Tribunal de Casación que la revoca? ¿Qué pasó con estos jueces de primera instancia? Preguntan muchos de nuestros oyentes. Cuando se hizo el escándalo mundial, el entonces gobernador Reyes Baeza creó una comisión interinstitucional. Estaba compuesta por el presidente del tribunal, el Congreso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, una organización de Juárez, Red Mesa de Mujeres, el CEDEM, y bueno, para hacer un análisis muy pormenorizado de todo, a ver qué había pasado desde que se presentó la denuncia hasta que ya se dictó la sentencia, para ver los ajustes. Y ahí se pudieron ver las inconsistencias y las falacias del tribunal. Entonces el Congreso hizo juicio político, determinó un juicio político en contra de la jueza y los dos jueces, pero inmediatamente se activó el Poder Judicial, que es tan patriarcal y todo, y tan protector, les pidió que renunciaran. Entonces renuncian y ya el juicio político se quedó sin materia y no hubo más. Después supimos que también hubo un manejo dentro y los pensionaron, ¿no? Para que no se quedaran desprotegidos. No hubo ninguna consecuencia, pero hay una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que entre las cuestiones que ordena es que se investigue a todos los funcionarios omisos en esto. Entonces me parece que también por ese sendero irá a caminar ahorita el caso que está a nivel internacional, justamente para que se revise todas las actuaciones y para que haya consecuencias, ¿no? Entonces, eso pasó, los jueces no les pasó absolutamente nada, el descrédito, eso sí, el descrédito o la sanción social, pero no hubo consecuencias. Pero, a ver, pero ahorita, ¿dónde están? Uno falleció, otro u otra está trabajando en la presidencia municipal de Ciudad Juárez y otra está trabajando en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muchas gracias. Adri, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos con el tiempo? Vamos muy bien. Todavía nos queda como media hora. Entonces, si quieren decir algunas otras preguntas, claro, estaría perfecto. Ok, con todo gusto. Miren, también ha sido una pregunta recurrente, que creo que es la pregunta que todos y todas nos hemos hecho en algún momento. Dice Emiliano, si bien ya pasó una década de la muerte de Marisela, en la actualidad los índices de feminicidios y homicidios no bajan. Y pregunta, ¿qué es lo que consideran se requiere para combatir esta situación, tanto desde la perspectiva del gobierno como desde la de los ciudadanos? Pues mira, es muy fácil de construir el modelo patriarcal, o sea, mientras eso es como muy sencillo.
o sea, la educación que se da desde el kinder, ¿no? Desde el kinder. Y voy a poner un ejemplo, la discriminación que hay acá en unas escuelas, cómo se está deconstruyendo. Bueno, pues cuando salían los niños a recreo y las niñas, pues los niños salían a jugar fútbol y las niñas se quedaban en un pedacito porque ellas no jugaban fútbol. Entonces ahora dijeron, no va a haber canchas de fútbol en el patio de una escuela para que pueda haber convivencias. Entonces hay cosas tan sencillas y tan lógicas que se pueden hacer para empezar desde esa etapa. Pero mientras pensemos y siga pensando que los hombres son los dueños y que las mujeres estamos ahí desde otra, y bueno, ahí tenemos todos los derechos sexuales y reproductivos que están violados, todo lo que ya conocemos, ¿no? Por todo lo que luchamos las mujeres. Entonces, mientras no se deconstruye el patriarcado, mientras en el chip de los hombres siga continuando que los privilegios son sus privilegios, pues no se va a poder. El feminicidio es nada más, no es más que la extrema violencia así de un patriarca, de un hombre que considera que es el dueño de una mujer. Entonces pasa necesariamente por la educación. No hay manera, no hay otra. Por más que se les dé capacitación, etcétera. Mientras no haya sanción, mientras haya impunidad, mientras el 97% de los casos no se resuelvan, pues no pasa nada. Es una permisividad para seguir asesinando o secuestrando mujeres. La sentencia de la Corte en el campo algodonero analiza la situación e incluso ordena pues la realización de políticas públicas tendientes a eliminar o disminuir por lo menos el patriarcado. Pero pues ¿a quién le está ordenando? Pues a los patriarcas. Es así como cuando pues la lucha de clases, pues las clases poderosas pues, no, que tienen el poder, pues de manera voluntaria no van a dejar ese poder. Pues ¿cómo? Pues si son privilegios, son una serie de prerrogativas que se tienen desde ese poder que están asumiendo, pues es lo mismo, pues el patriarcado es pues el machismo, que es la parte de la estructura de esta sociedad que tiene el poder. Pues no es fácil renunciar a esos poderes que se tienen. No en los fenómenos o los movimientos de carácter social para modificar realmente, cambiar de poder, cambiar de poderosos, pues se requiere expulsarlos, porque voluntariamente, pues cómo no, pues si es muy cómodo, pues claro, pues si las mujeres tienen que estar a las órdenes, hacia lo que yo estoy diciendo, tienen que obedecer, tienen que acatar, tienen que decir, tienen que cumplir este rol, pues que tranquilos. Y me piden a mí mismo, cuando yo vivo los privilegios, que yo los modifique, pues no los voy a hacer de manera voluntaria. Se requiere realmente una política real que obligue a que esto suceda. Claro, Gabino, no queremos dejar pasar un agradecimiento a todas las personas que nos han felicitado por este ejercicio, ¿no? Evidentemente esto no hubiera sido posible, todavía no nos despedimos, tenemos, sin abusar del tiempo de nuestra ponente y nuestros ponentes, pero quiero abrir un paréntesis y dar un agradecimiento a todas las personas que se han tomado el tiempo de escuchar estos testimonios y de manifestarnos su beneplácito, ¿no? Esto simplemente es un ejercicio que encabezó el doctor Caballero y que arropó después el Departamento de Derecho y después se amplió a través de redes y demás y se convirtió en un acontecimiento de mayor impacto, ¿no? Nos comentaba el padre Ávila, ¿no? Antes de comenzar el evento, pues que había muchos invitados, que había mucha gente interesada y miren cómo cuando se planta una pequeña semilla con un poco de alicientes, pues se puede hacer algo grande, ¿no? No quería yo que pasara más tiempo sin agradecerles y pues decirles que este es parte del compromiso institucional que tiene no solo el departamento, sino toda la universidad con la vigencia, el respeto de los derechos humanos, ¿no? En este caso, de los derechos de una víctima en particular, pero que se extiende a todas las personas, ¿no? Otra pregunta que es recurrente es que no sé, padre Ávila, si usted nos pudiera ayudar. Nos preguntan qué impacto ha tenido el documental
y si el documental podrá coadyuvar a resolver finalmente el caso de Marisela. Bueno, creo que un impacto precisamente es este evento. Este evento que estamos llevando, que se ha organizado de parte de la Ibero, creo que es uno de los impactos muy importantes. Otro impacto también es que se ha socializado muchísimo más este caso, aunque hayan pasado ya más de 10 años. Esto no se apaga y no se calma. Creo que son procesos de concientización y este evento que se me ha hecho muy bueno, yo le invitaría a que se multiplicara, que no fuera el único. Nos están informando que sí se está grabando el evento, entonces se va a poder socializar mucho más. Creo que todo lo que aquí se está compartiendo, no nos lo llevemos en la cabeza, vamos a llevárnoslo en el corazón, porque lo que traemos en el corazón es lo que más nos funciona, lo que traemos en la cabeza, a muchos no nos funcionan las cosas en la cabeza, hay que llevarlo al corazón. Y creo que socializar esto que traemos en el corazón y socializar este evento que partió pues, a raíz de que sale públicamente el documental, que vuelve a poner sobre la mesa esa tremenda injusticia, ese feminicidio tan criminal. Hay que seguirlo difundiendo. No podemos callarlo. Como dicen, si nosotros calláramos, las piedras gritarían. Muchísimas gracias, padre Ávila. Adri, yo no sé si un par de preguntas más, un par de reflexiones y podemos ir cerrando. Sí, ¿no? Yo creo que un par de preguntas y ya para la conclusión. Muy bien, muy bien. Pregunta recurrente nuevamente. ¿Hay alguna confianza depositada, una confianza genuina en la Corte Interamericana para resolver el caso? Bueno, pues a ver, yo me parece que hablando de las repercusiones de que preguntaban, creo que con tantos casos que tiene la Comisión Interamericana y que ya haya notificado al Estado mexicano, pues habla de que tuvo ya un impacto, ¿sí? Que tuvo un impacto. Y me parece que por las circunstancias no hay ninguna duda de que va a ir para adelante y pues no tiene escapatoria el Estado mexicano. Ustedes lo vieron en las exposiciones que se hicieron y creo que voluntad hay. Creo que sí hay voluntad y también hay compromiso. La gente que está actualmente pues ha dado muestras de eso. A ver, yo quisiera comentar, al Estado le notifican, recién le notificaron, pues tiene 3 o hasta 4 meses para responder. Ahí vamos a conocer si hay o no voluntad de continuar con las investigaciones, porque de manera particular y personal, verbal, nos han dicho es un caso cerrado, e incluso el fiscal general de Chihuahua en el documental lo dice, es un caso cerrado, porque ya muertos los autores materiales, 2 autores materiales, cuando vimos nomás uno, ya muerto el homicida, pues es un caso cerrado. Pero bueno, nosotros decimos, eso no es falso, no fue el Wicked, nosotros estamos convencidos. Está el testimonio que falta ¿por qué no aparece en las investigaciones? Pues seguramente muchas cosas, pero 2 cuestiones particulares. El hermano de Marisela, Ricardo David, que estaba presente, él estaba platicando con Marisela cuando llega el verdadero autor material. El primer intento de tiro se le encasquilla la pistola y en las sillas donde estaban sentados, Ricardo levanta la silla y le da un golpe al pistolero. Cuando Marisela sale corriendo y que la persigue y le da el tiro ahí frente al palacio, entonces Ricardo vio al asesino a 1 metro de distancia. La noche del asesinato, yo la pasé toda la noche con ellos ahí en la fiscalía. Él hizo el retrato hablado. Posteriormente, ya en el exilio, a él hicieron allí en
en el Consulado de México en Estados Unidos, en El Paso, en la agregaduría militar de lo que era la PGR, una exposición de fotografías de probables de personas. Y él identifica en las fotografías y un comparativo de esa fotografía que él identifica con el retrato que él realizó en la fiscalía. Él dice, es Andrés Barraza, Andy Barraza, el que aparece ahí en el video declarando que está actualmente en prisión en Estados Unidos, que estuvo detenido incluso en una ocasión porque amenazó a Juan Manuel. Juan Manuel andaba en un centro comercial bastante tiempo posterior al asesinato y se encuentran y lo amenaza. Por esas amenazas fue detenido Andy Barraza, pero el Estado mexicano nunca quiso hacer alguna petición jurídica para que se mantuviera detenido para poder investigar. Esos son unos elementos que hay para decir, no fue el Wicked, fue Andy Barraza. Pero además, nosotros decimos, bueno, yo lo digo, Marisela firmó su sentencia de muerte el 8 de diciembre con su declaración que hizo en la fiscalía, donde da santo y seña de todas sus investigaciones. El día del asesinato de Marisela, que llega el fiscal Salas, llega a medianoche ahí a la fiscalía, porque él estaba en Ciudad Juárez, porque eran las épocas navideñas, incluso estaban en una posada de la fiscalía en Parral, que era la procuraduría todavía en ese entonces. En Ciudad Juárez llega a medianoche, pide la denuncia que habían hecho por órdenes de él, y se sorprendía de lo que había en esa denuncia, en esa declaración que Marisela hizo. Y no dejaba de sorprenderse, decía, qué barbaridad, qué investigación, pero ¿cómo fue posible? Una serie de expresiones mientras leía. Esa declaración no aparece en el expediente. ¿Qué hicieron con ella? ¿Por qué la quitaron? Entonces hay muchas cosas de dónde escarbarle para seguir investigando. Gilberto, yo creo que ninguno de estos casos tan inhumanos puede cerrarse. Estos casos nunca se cierran, porque los dolores quedan abiertos. Ha pasado muchísimas cosas, y eso está lleno el país, el estado, la región. Recordarán la primer masacre de los últimos tiempos que sucedió en este pueblo donde yo me encuentro, en Krill, donde se masacraron a 12 jóvenes y un bebé. Muchas veces nos han dicho, olvídenlo, ya los autores ya los mataron, ya desaparecieron. Pero no es el caso de que se olvide porque ya mataron al autor. El hecho sigue, el caso sigue, y hay que seguir trabajando para que no se repitan las cosas como se han seguido repitiendo. Como yo lo mencionaba, los sistemas le apuestan al olvido. Nosotros le apostamos a la memoria. No podemos olvidar. Y eso es para que no se repita. Estos casos no se pueden cerrar. Muchas gracias, padre. Bueno, pues miren, pasaríamos ya por último a una reflexión final sobre este ejercicio que, como dijo el padre Ávila, pues parece ser que ha salido muy bien, ¿no? Que además se está grabando y se puede difundir, ¿no? Me gustaría, y a nombre del doctor Caballero y del departamento, escuchar alguna conclusión, alguna última reflexión. Lucha, podríamos comenzar contigo. Bueno, pues yo les diría que desde 1993, las madres y los defensores que les hemos acompañado, pues ya envejecimos. Aquí los pueden ver en la pantalla, ¿no? Y hemos envejecido gritándole al mundo lo que estaba sucediendo. Somos las abuelas del himno de Un violador en tu camino que dio la vuelta al mundo. Y termino compartiendo textualmente las últimas palabras que Maricela Escobedo dijo en el tribunal. Cuando cerró su testimonio en el Tribunal de Casación, ella dijo: el cargar con la foto de ese hombre en mi espalda
Cuando protestaba para exigir la pena máxima, me sentía como el Pípila. Pero el Pípila fue un héroe. Yo no me sentía como un héroe, sino ultrajada por la vida, por la humanidad. Le pido a Dios, ayúdame a entender ese hombre que no merece perdón. Infinidad de daños, de dolor, que les pudiera narrar por horas y horas. Está muy claro el daño que este hombre nos ha hecho. Yo quisiera que la muerte de mi hija no fuera en vano, que fuera el último feminicidio de esa ciudad. Ese fue su sueño, ese fue su legado y esa es la gran tarea que nos dejó. Gracias. Muchas gracias, estimada Lucha, ¿no? Adri, te dejo entonces con el cierre. Sí, claro. Padre Javier, Gabino Gómez, ¿quieren decir unas palabras para concluir? Yo quiero agradecer aquí por este medio a Carlos Pérez Osorio, director del documental, un extraordinario joven, comprometido, que fue increíble el trabajo que realizó, me consta. Les acompañé en varios momentos, les ayudé en varios momentos a buscar información, a gestionar protección para ellos en los lugares donde andaban filmando, porque se metieron ahí a la Cueva de León, ahí donde está el riesgo, el peligro. Entonces, un extraordinario joven y su equipo que le acompañó, a todo su equipo que lograron realizar este, para nosotros, extraordinario trabajo que nos ayuda y visibiliza la impunidad y la injusticia que hay en México. Muchas gracias, Carlos, y a todo tu equipo. Muchas gracias, Gabino. Padre. Yo una exhortación pues no nada más a los jóvenes y las jóvenes, principalmente dirigido a ellos y a ellas. Ojalá este documental, este momento, este encuentro, esta mesa de diálogo, suscite en nosotros un verdadero compromiso por crear una humanidad más humana, por seguir construyendo un mundo más digno. Tenemos una sociedad profundamente herida, lastimada, y eso nos estamos dando cuenta en estos momentos de pandemia. Necesitamos reconstruir nuestro mundo. Las autoridades no lo van a hacer. No le dejemos la responsabilidad a las autoridades, porque ya ven cómo se está yendo en cualquier parte del mundo. Pero por favor, y les repito, las jóvenes tienen gran responsabilidad, tienen mucho futuro, mucha vida, pero no es responsabilidad nada más de ellos, de cualquiera de nosotros que estamos pisando en esta tierra. Hagamos todo de nuestra parte por reconstruir el mundo y hacer una humanidad humana. Muchas gracias por su presencia y por favor llevémonos esto en el corazón desde ya, no esperemos mañana, desde ya sigamos trabajando por construir un mundo más digno. Muchas gracias. Gil, ¿quisieras agregar algo? Gracias, Adri. Pues nada más despedirles, Lucha, Padre Ávila, Gabino, muchísimas gracias, de verdad. Les comento que continúan los agradecimientos. Hay profesores, ¿no? La profesora Macarita, ¿no? Me pregunta cómo podemos tener acceso a ambas sentencias. Lucha, yo no sé si nos pudieras decir como último comentario este tema. Varios profesores están solicitándolo para compartirlo y reflexionarlo en clase, y varios no son de derecho, cabe mencionar. Pues muy sencillo, están escaneadas, te las mando por medio de Adriana, ¿no? De ustedes, y sí, claro. Tranquilamente. Perfecto. Las dos están ahí. También, si les sirven los agravios que yo presenté, los alegatos, etcétera, con mucho gusto, con todo el material es para ustedes. Muchísimas gracias, Lucha. Pues bueno, sería todo, de verdad, sí, muchísimas gracias. Adri. Muchas gracias a todos por acompañarnos, a Gabino, al Padre Javier, a Lucha. Gracias, Gil, por todo. Yo también quisiera decir algunas cosas muy rápidas. Quisiera agradecerle a Gabino, al Padre Javier, a Lucha por todos sus testimonios. Por compartirnos sus testimonios y por su gran labor y extraordinaria labor que hacen. Son un ejemplo para muchos. También quiero darle
las gracias a Marisela, un reconocimiento especial, ¿no? Por todo, por su lucha, por su valentía y por su fuerza para exigir justicia. Y por ser un ejemplo para muchas y para muchos. También me gustaría dar un reconocimiento a los colectivos feministas que luchan cada día por los derechos de las mujeres, que salen a las calles para exigir justicia y para decir alto a los feminicidios. Y bueno, ni una más. Gracias. Ni una más, ni una menos. Gracias a todos y todas por conectarse. Damos por concluida esta mesa y pues les agradezco a todos y a todas. Perdón, tengo una emergencia. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Queda la grabación, ¿verdad? Sí. Perfecto, muchas gracias. Adiós, padre.